Laila sirve café en un humilde restaurante sin saber que el collar heredado de su abuela esconde la prueba de un amor prohibido que destruyó dos familias poderosas. Lo que sucede cuando el príncipe Rashid al-Mansur lo reconoce te partirá el corazón y revelará un secreto que cambiará dos destinos para siempre. Una historia que demuestra que algunas verdades esperan generaciones para ser descubiertas y te hará creer nuevamente en el poder redentor del perdón. El aroma del cardamomo, mezclado con café árabe, impregnaba cada rincón del pequeño restaurante Al-Noor, escondido en una calle secundaria de Dubái, donde los rascacielos brillantes parecían espejismos lejanos. Laila Hassan sostenía la bandeja con manos que temblaban imperceptiblemente, no por el peso, sino por la fatiga acumulada de doble turno. Otra vez. Sus dedos, enrojecidos por el agua caliente de lavar platos, se aferraban al metal como si fuera lo único sólido en su vida que se desmoronaba lentamente. «Mesa 7, Laila, date prisa», ladró Omar, el gerente, sin levantar la vista del libro de cuentas que revisaba con el ceño fruncido. Ella asintió en silencio, ajustando el pañuelo que cubría su cabello oscuro. El collar de plata antigua que descansaba contra su clavícula se movió con el gesto, capturando brevemente la luz amarillenta de las lámparas. Era una pieza extraña, poco común. 3 estrellas entrelazadas con una media luna en el centro, grabados tan delicados que parecían susurros en metal. Su abuela Amira se lo había dado 3 días antes de morir, con ojos llorosos y palabras que Laila nunca terminó de comprender. «Esto es más que un collar, Habibti. Es una promesa que yo no pude cumplir. Quizás tú...» La anciana nunca terminó la frase. Un ataque al corazón se la llevó esa misma noche, dejando a Laila con un collar misterioso, deudas médicas aplastantes y preguntas sin respuesta. Laila se acercó a la mesa 7, donde un grupo de hombres de negocios discutía cifras con voces elevadas. Colocó los platos mecánicamente, sonriendo con cortesía profesional que había perfeccionado hasta convertirla en una máscara impenetrable. Nadie veía a las meseras realmente. Eran solo manos que traían comida, presencias invisibles en el fondo de conversaciones importantes, y así estaba bien. Laila había aprendido hacía mucho tiempo que ser invisible significaba estar segura, pero lo que no sabía era que en exactamente 12 minutos un hombre entraría por esa puerta y la invisibilidad que tanto cultivaba se haría pedazos. Las campanillas de la entrada tintinearon. Laila no levantó la vista inicialmente, ocupada limpiando una mesa abandonada donde un niño había derramado jugo de granada, la mancha roja extendiéndose por el mantel como una herida. Pero sintió el cambio en el ambiente. El aire mismo pareció contenerse. Omar se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estrépito que hizo que varios comensales voltearan. Su rostro, normalmente severo, se transformó en una máscara de reverencia mezclada con pánico. «Sayyidi, Su Alteza, es un honor. No esperábamos...» tartamudeó, algo que Laila nunca había visto antes. Entonces lo vio. Rashid al-Mansur entró como si el espacio mismo se reorganizara a su alrededor. No era solo su estatura imponente o la tobe blanca inmaculada que usaba con la confianza de quien nació en ella. No era el agal negro y dorado que mantenía su gutra en su lugar, ni siquiera la presencia de 2 guardaespaldas discretos que flanqueaban la entrada. Era algo más profundo, más fundamental. Caminaba como alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo, pero cuyos ojos color ámbar ocultaban una tristeza tan antigua que parecía parte de su ADN. Laila se quedó congelada, trapo húmedo en mano, observando cómo este príncipe, porque eso era claramente lo que era, navegaba su pequeño restaurante
como si fuera un territorio desconocido y fascinante. «Solo busco un lugar tranquilo para comer», dijo Rashid, su voz profunda conteniendo una fatiga que contrastaba con su porte real. «Sin ceremonias, por favor». Omar prácticamente se deshizo en reverencias, guiándolo a la mejor mesa, la única junto a la ventana con vista a un pequeño jardín interior que Laila regaba cada mañana antes del amanecer. «Laila», siseó Omar, «atiende a su Alteza. Y por el amor de Alá, no metas la pata». El corazón de Laila golpeó contra sus costillas. No por nerviosismo ante la realeza, había aprendido que todos sangraban igual, sino por algo más inquietante. La forma en que los ojos de ese hombre habían barrido el restaurante con una mezcla de nostalgia y búsqueda, como si esperara encontrar algo perdido hacía mucho tiempo. Se acercó a la mesa, libreta en mano, manteniendo la mirada respetuosamente baja. «Bienvenido a Al-Nur, Sayyidi. ¿Qué puedo servirle?» «Café árabe», respondió él, y hubo algo en su tono que hizo que Laila finalmente levantara la vista. Fue en ese momento, en ese instante suspendido entre un segundo y el siguiente, cuando el mundo cambió. Los ojos de Rashid se posaron en el collar de Laila. El color drenó de su rostro como si le hubieran arrancado el alma. Su boca se abrió ligeramente, las palabras muriendo antes de formarse. Las manos, elegantes, con anillos que probablemente costaban más que todo lo que Laila poseía, temblaron violentamente antes de aferrarse al borde de la mesa. «Eso es imposible», murmuró, y su voz se quebró en la última sílaba. Antes de que Laila pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Rashid al-Mansur, príncipe del clan al-Mansur, uno de los hombres más poderosos del Golfo, cayó de rodillas en el suelo de ese humilde restaurante y lloró. No fueron lágrimas elegantes o contenidas. Fueron sollozos profundos, desgarradores, que parecían arrancados de un lugar tan oscuro y enterrado que su emergencia era física. Sus guardaespaldas dieron un paso adelante alarmados, pero él levantó una mano temblorosa, deteniéndolos. El restaurante completo se sumió en un silencio atónito. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron a media palabra. Incluso Omar parecía completamente perdido, su manual mental de protocolo sin páginas para esta situación. Laila se arrodilló instintivamente sin pensar, colocando una mano vacilante en el hombro de este hombre que sollozaba como si acabara de encontrar algo que creía perdido para siempre. «Sayyidi, ¿qué sucede? ¿Está enfermo?», susurró, completamente ajena al hecho de que tocar a un miembro de la realeza sin permiso era un tabú social masivo. Rashid levantó la vista. Sus ojos ámbar, ahora vidriosos por las lágrimas, se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo vista realmente por primera vez en años. «¿Dónde conseguiste ese collar?». Su voz era áspera, urgente, desesperada. «Por favor, necesito saber». Laila tocó instintivamente el metal tibio contra su piel. «Era de mi abuela. Lo heredé cuando murió la semana pasada». «¿Tu abuela?». Rashid cerró los ojos como si la información fuera un golpe físico. «¿Cómo se llamaba?». «Amira. Amira Hassan». El sonido que emergió de Rashid fue mitad risa, mitad sollozo. Se puso de pie con movimientos mecánicos, como si su cuerpo estuviera en piloto automático mientras su mente procesaba información imposible. «Necesito hablar contigo», dijo, su tono ahora cargado de una autoridad que no admitía negación, pero sus ojos suplicaban. «En privado, por favor». Omar intervino, prácticamente sudando de ansiedad. «Por supuesto, Su Alteza. Laila, lleva al príncipe a la oficina trasera. Ahora». Laila caminó hacia la pequeña oficina que olía a especias y papel viejo. Demasiado aturdida para protestar, demasiado confundida para tener miedo.
Rashid la siguió, sus guardaespaldas manteniendo distancia, pero vigilantes. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos en ese espacio claustrofóbico lleno de facturas y contenedores de arroz, él pareció colapsar contra la pared. ¿Sabes qué significa ese collar?, preguntó finalmente. Layla negó con la cabeza. Solo que era importante para mi abuela, nunca lo vendió, incluso cuando no teníamos dinero para comida. Rashid respiró profundamente, como un hombre preparándose para saltar al vacío. Ese collar era parte de un par, un juego de joyas creado hace 50 años, por un orfebre maestro, encargado por mi abuelo, el jeque Khalid al-Mansur. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Para la mujer que amaba. No mi abuela, la otra mujer. El aire en la habitación se volvió denso, pesado con el peso de secretos largamente enterrados. No entiendo, susurró Layla. El otro collar del par, continuó Rashid, sacando su teléfono con manos que todavía temblaban. Está aquí. Le mostró una fotografía. Era antigua, en blanco y negro, ligeramente borrosa. Mostraba a un hombre joven con rasgos aristocráticos inconfundibles, los mismos ojos ámbar, la misma mandíbula fuerte, sosteniendo a una mujer hermosa. Ella sonreía con una alegría tan radiante que trascendía la fotografía, y alrededor de su cuello, visible incluso en la imagen descolorida, estaba un collar idéntico al que Layla usaba. «Esta es Amira», dijo Rashid, su voz rompiéndose. «Tu abuela, y este es mi abuelo, el jeque Khalid». Layla sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Buscó la silla más cercana, aferrándose a ella mientras su mente trataba de procesar información que reestructuraba todo lo que creía saber sobre su propia historia. Pero mi abuela estaba casada con mi abuelo Hassan. Tuvieron hijos. Ella nunca. Todo lo que te voy a contar, interrumpió Rashid, sentándose frente a ella con la pesadez de un hombre cargando piedras. Me lo contó mi abuelo en su lecho de muerte, hace 6 meses. Fue su confesión final, el secreto que lo consumió durante 50 años. Y entonces, en esa pequeña oficina que olía a comino y desesperación, Rashid al-Mansur comenzó a desentrañar una historia que había estado esperando medio siglo para ser contada. Mi abuelo conoció a Amira cuando tenía 25 años. Ella trabajaba en los jardines del palacio, hija de un jardinero. Khalid ya estaba comprometido con la hija de otro jeque, un arreglo político crucial para la estabilidad de la región. Pero cuando vio a Amira entre las rosas, que ella misma cultivaba algo en él, cambió. Rashid se frotó el rostro y Layla vio en ese gesto al nieto cargando el peso de los pecados del abuelo. Se enamoraron en secreto. Durante 2 años mantuvieron un romance que sabían estaba condenado desde el inicio. Khalid encargó los collares como promesa. Algún día, de alguna manera, encontrarían una forma de estar juntos. Pero el destino, o las familias poderosas, o quizás simplemente la realidad, tenía otros planes. ¿Qué pasó?, preguntó Layla, aunque parte de ella temía la respuesta. La familia de Khalid descubrió el romance. Le dieron un ultimátum: casarse con su prometida y nunca volver a ver a Amira o ser desheredado, exiliado, y su familia enfrentaría consecuencias políticas devastadoras. No solo él sufriría, cientos de personas dependían de las alianzas que ese matrimonio aseguraría. Layla tocó el collar, sintiendo de repente el peso de la tragedia que contenía. ¿Y la abandonó? Peor. Los ojos de Rashid brillaron con lágrimas frescas. Le mintió. Le dijo que nunca la había amado realmente, que solo había sido una distracción. Destruyó su corazón deliberadamente para que ella pudiera odiarlo, seguir adelante, construir una vida sin esperarlo. Pensó que era misericordioso, pero ella guardó el collar,
murmuró Laila, comprendiendo de repente todas las veces que había visto a su abuela tocarlo con dedos nostálgicos, la mirada perdida en algún punto distante. Durante 50 años, mi abuelo llevó el collar gemelo escondido en su estudio privado. Cada noche, durante 5 décadas, lo sostenía y lloraba por la única mujer que realmente había amado. Se casó, tuvo hijos, cumplió con su deber, pero nunca fue completamente feliz. Y en su lecho de muerte me suplicó que encontrara a Amira, que le dijera la verdad, que la mentira había sido su declaración de amor más profunda, que cada día sin ella había sido una forma de morir. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido distante del restaurante, la vida continuando ajena a esta revelación que redefinía 2 legados familiares. Busqué a Amira durante meses, continuó Rashid, pero cada pista terminaba en callejones sin salida. Los registros eran incompletos, nombres cambiados. Empecé a pensar que quizás había muerto, que el mensaje de mi abuelo llegaría demasiado tarde. Y entonces, hoy, caminé por esta calle que nunca había visitado, atraído por un impulso que no puedo explicar, y ahí estabas tú. Laila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas por una abuela cuyo corazón roto ahora entendía, por un abuelo que nunca conoció, cuyo sacrificio finalmente tenía contexto. Llegaste una semana tarde, dijo suavemente. Murió hace 7 días. Rashid cerró los ojos, el dolor en su rostro tan crudo que Laila sintió el impulso de alcanzarlo, de ofrecer consuelo a este extraño que de repente sentía conectado a ella por hilos invisibles de tragedia compartida. Entonces fallé, susurró él. Otra generación que falla en arreglar lo que la anterior destruyó. No. Laila se sorprendió de la firmeza en su propia voz. Estás aquí, yo estoy aquí. La historia no termina solo porque ellos ya no están. Rashid abrió los ojos, algo despertando en ellos. Esperanza, quizás, o el inicio de una idea peligrosa. Cuéntame sobre ella. Tu abuela, por favor. Y Laila lo hizo. En esa oficina pequeña y desordenada, compartió memorias de una mujer que había sido fuerte y silenciosa, que cultivaba rosas en un pequeño balcón con la misma devoción que otros rezaban, que nunca se volvió a casar después de que el abuelo Hassan muriera hace 20 años. Compartió cómo Amira solía mirar las estrellas con una tristeza que Laila nunca comprendió, cómo a veces susurraba un nombre que sonaba como Khalid, pero que Laila había asumido que era de algún pariente lejano. Rashid escuchó con la intensidad de alguien memorizando sagradas escrituras, y cuando Laila terminó, él se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al callejón, donde contenedores de basura se alineaban contra paredes descascaradas. Mi abuelo me hizo jurar algo más, dijo finalmente, su espalda hacia ella. Me hizo prometer que si Amira había tenido hijos, nietos, me aseguraría de que nunca sufrieran por los errores de nuestra familia, que de alguna manera compensaría el dolor que causamos. Laila rió amargamente. Soy mesera en un restaurante de 3ª categoría, viviendo en un apartamento que apenas puedo pagar, enterrada en deudas médicas de la enfermedad de mi abuela. ¿Cómo exactamente planeas compensar eso sin que parezca limosna? Rashid se volvió y la expresión en su rostro la hizo contener la respiración. No era lástima, era algo más complicado, más peligroso, determinación mezclada con la chispa de una idea que sabía era irracional, pero que no podía soltar. Cásate conmigo. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba, el silencio posterior zumbando en los oídos de Laila. ¿Qué? Logró articular finalmente. Sé que suena demente, continuó Rashid rápidamente, las palabras tropezando unas con otras en su urgencia. Pero escúchame,
Mi familia me está presionando para que me case. Arreglos políticos, alianzas estratégicas, exactamente lo que destruyó a mi abuelo. Si me caso contigo, cumplo mi promesa a él, te libero de tus deudas y... ¿Y obtienes qué exactamente?, interrumpió Laila, poniéndose de pie, su voz subiendo. ¿El placer de tener una esposa proyecto? ¿Una forma de sentirte mejor sobre los pecados de tu abuelo? No. Rashid dio un paso hacia ella. Una oportunidad de escribir un final diferente. Ellos no pudieron estar juntos. Quizás nosotros no nos conocemos, dijo Laila. Pero incluso mientras las palabras salían, sintió la debilidad en su argumento. Amira y Khalid se conocieron durante 2 años, y aún no fue suficiente tiempo para que las circunstancias no los separaran. Los ojos de Rashid ardían con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que era aterradora y embriagadora. Tal vez el conocimiento mutuo está sobrevalorado. Tal vez lo que importa es el compromiso de aprender, de intentar, de no repetir sus errores. Laila debería haber dicho que no. Cada célula racional en su cuerpo gritaba que esto era locura, que las propuestas impulsivas nacidas de culpa heredada no eran fundamentos para nada real. Pero tocó el collar alrededor de su cuello. Pensó en la mirada distante de su abuela, en todas las veces que había visto a Amira tocar el metal y suspirar como si su alma viviera en algún otro lugar. ¿Qué hubiera deseado su abuela? ¿Que Laila jugara a lo seguro? ¿Que sobreviviera pero nunca realmente viviera? ¿O que tomara el tipo de riesgo que Amira nunca tuvo la oportunidad de tomar? Si hago esto, dijo lentamente, sorprendida de estar considerándolo siquiera, hay condiciones. Algo como alivio inundó el rostro de Rashid. Cualquier cosa. No soy tu proyecto de caridad. Si voy a ser tu esposa, incluso si es un arreglo, lo hago como igual, no como rescatada. Por supuesto, y necesito tiempo para conocerte, para entender en qué me estoy metiendo. No me casaré con un extraño, sin importar cuán conectadas estuvieran nuestras familias. Rashid asintió. 1 mes. Pasa 1 mes conociéndome. Si al final decides que no puedes hacerlo, caminaré lejos y aún me aseguraré de que tus deudas estén pagadas, sin condiciones. ¿Por qué harías eso? Porque mi abuelo amaba a tu abuela hasta su último aliento, dijo Rashid simplemente. Y eso significa que te debo a ti y a su memoria más de lo que el dinero puede medir. Laila extendió su mano, un gesto extrañamente formal, dado las circunstancias extraordinarias. 1 mes entonces, para ver si podemos escribir un final diferente al de ellos. Rashid tomó su mano, y donde sus pieles se tocaron, Laila sintió algo eléctrico, aterrador, lleno de posibilidad. Lo que ninguno de ellos sabía era que al otro lado de la ciudad, en una mansión que había pertenecido a la familia Al-Mansur durante generaciones, la madre de Rashid, la jequesa Fátima, sostenía una fotografía de su hijo con expresión calculadora. Acababa de recibir una llamada de uno de los guardaespaldas informando del extraño comportamiento del príncipe. Y la jequesa Fátima no había mantenido su posición de poder, siendo pasiva cuando las cosas no iban según su plan. El mes que Laila y Rashid acordaron iba a ser mucho más complicado de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Pero en ese momento, en esa pequeña oficina que olía a especias y posibilidad, 2 personas conectadas por el amor fallido de sus ancestros decidieron arriesgarse en algo que podría ser igualmente devastador o milagrosamente redentor. Solo el tiempo diría cuál. La primera cita, si es que podía llamarse así, sucedió 2 días después en el Jardín Botánico de Dubái, un lugar que Rashid eligió con intención deliberada.
Laila llegó usando su mejor vestido, que seguía siendo modesto comparado con la ropa de las mujeres que normalmente rodeaban a alguien como Rashid. Pero él la miró como si fuera lo más hermoso que había visto. Mi abuelo me dijo que llevó a Amira a un jardín de rosas en su primera cita real. Explicó mientras caminaban entre flores exóticas que parecían demasiado perfectas para ser reales. Pensé que era apropiado. Laila tocó el pétalo de una rosa color melocotón, su textura sedosa bajo sus dedos ásperos por el trabajo. ¿Siempre haces lo que tu abuelo habría hecho? No. Rashid se detuvo, mirándola con una honestidad que la desarmó. La mayor parte de mi vida he hecho exactamente lo opuesto, tratando de probarme que era diferente. Pero cuando murió, cuando me contó sobre Amira, me di cuenta de que ser diferente solo por rebeldía es tan limitante como conformarse solo por obediencia. Eso es sorprendentemente profundo para un príncipe, bromeó Laila, pero había calidez en su tono. Soy sorprendentemente profundo cuando no estoy siendo absolutamente superficial, respondió él con una sonrisa torcida que transformó su rostro de serio a casi juvenil. Caminaron en silencio durante un rato, el tipo de silencio que podía ser cómodo entre viejos amigos o incómodo entre extraños. Estaban en algún punto intermedio indefinible. «Cuéntame algo real», dijo Rashid de repente. «No sobre tu abuela o tu trabajo, sobre ti, algo que nadie más sepa». Laila lo consideró. Había 1000 respuestas seguras, triviales que podía dar, pero algo en la forma en que él había llorado en el restaurante, tan vulnerablemente, tan públicamente, le hacía sentir que merecía igual honestidad. «Solía querer ser escritora», admitió. «Tenía cuadernos llenos de historias, mundos enteros construidos en mi cabeza. Pero cuando mi abuela se enfermó, necesitaba dinero real, no sueños. Vendí mis cuadernos en un mercado de pulgas por casi nada. Y cada día desde entonces me arrepiento». Rashid se detuvo completamente, girando para enfrentarla. «¿Por qué te arrepientes? ¿De venderlos o de abandonar el sueño? ¿De convencerme de que sobrevivir era suficiente cuando mi abuela siempre me enseñó que debíamos vivir?» Laila sintió lágrimas picando sus ojos. «Ella sobrevivió después de perder a tu abuelo, pero nunca realmente vivió, y juré no ser como ella. Pero aquí estoy, sirviendo el café y muriendo lentamente por dentro. Entonces no lo hagas más». «¿Es tan simple para ti?», preguntó Laila, y no pudo evitar el toque de amargura. «¿Solo decides cambiar y el dinero y el privilegio hacen que suceda?». Rashid no se ofendió. En cambio, su expresión se volvió pensativa, casi triste. «¿Quieres saber algo real sobre mí? ¿Algo que nadie más sabe?». No esperó respuesta. «Tengo pánico escénico, literalmente. Cada vez que tengo que hablar públicamente, vomito antes. He cancelado reuniones importantes, decepcionado a mi familia, saboteado negocios, todo porque mi cuerpo se rebela contra la idea de ser visto, realmente visto, por multitudes que esperan perfección». Laila lo miró con nuevos ojos, viendo por primera vez las líneas de tensión alrededor de su boca, la forma en que sus manos se flexionaban cuando hablaba de su familia. «Pero lo haces de todos modos», dijo ella suavemente, «porque lo que me aterroriza más que ser visto es ser invisible. Como tú dijiste sobre tu abuela, sobrevivir no es suficiente». Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. «Así que sí, uso mi privilegio. Lo uso como armadura contra el miedo. ¿Eso me hace débil o estratégico?». «Te hace humano», respondió Laila. Fue en ese momento, entre rosas importadas y vulnerabilidades compartidas, que algo cambió. No amor, no todavía, pero el reconocimiento de 2 personas igualmente rotas, tratando de pretender que estaban enteras.
Se sentaron en un banco bajo un árbol de jacarandá, sus flores púrpuras cayendo como lluvia suave a su alrededor. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Layla, «la que tienes que enfrentar si realmente hacemos esto». El rostro de Rashid se ensombreció. «Mi madre, la jequesa Fátima, es complicada. Ama a su familia ferozmente, pero en sus términos. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y ella ha dirigido los asuntos familiares desde entonces. Es brillante, despiadada cuando necesita serlo, y tiene expectativas muy específicas sobre quién debería ser yo. ¿Y tú no cumples esas expectativas? Cumplo algunas, decepción otras. Es un baile delicado». Hizo una pausa. «Tiene una candidata elegida para que me case, Yasmín Al-Qasimi, hija de un magnate petrolero. Alianza perfecta, beneficios políticos masivos». Layla sintió algo torcer en su estómago que se parecía peligrosamente a los celos, lo cual era ridículo, dado que conocía a este hombre hacía literalmente días. ¿Y qué siente Yasmín al respecto? Yasmín es pragmática. Sabe que sería un matrimonio de conveniencia, ambos libres de tener vidas separadas siempre que mantengamos las apariencias. Rashid la miró. «Es exactamente el tipo de matrimonio que destruyó a mi abuelo. Entonces, ¿por qué considerarlo? Porque hasta hace una semana pensaba que era mi único camino. Cumplir el deber, hacer lo que se esperaba y tal vez encontrar pedazos de felicidad en los márgenes». Tocó el collar alrededor del cuello de Layla con un dedo, apenas rozando su piel, pero la sensación fue eléctrica. «Y entonces encontré esto. Te encontré a ti». Y de repente había otra opción. «Una opción igual de loca», murmuró Layla, pero no se alejó de su toque. «Completamente loca», acordó Rashid. «Pero al menos es nuestra locura, no la de ellos». Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Rashid frunció el ceño al ver la pantalla, pero contestó: «Sí, madre. Estoy en una reunión. No puedo». Su mandíbula se apretó. «Entendido. Estaré allí. Esta noche». Cuando colgó, parecía 10 años más viejo. «Mi madre quiere una cena familiar mañana, con Yasmín y su familia». Miró a Layla con algo como disculpa. «Debo ir, pero después podemos vernos nuevamente. ¿Qué le dirás? ¿Sobre mí? ¿Sobre esto?» «Nada, todavía no». Rashid tomó su mano, el gesto más natural de lo que debería ser entre casi extraños. «Déjame navegar una cosa a la vez. Pero Layla, necesito que sepas, cuando llegue el momento de hablar, no te esconderé. No, cometeré el error de mi abuelo». Layla quería creerle, desesperadamente, pero una voz pequeña en el fondo de su mente susurraba advertencias sobre hombres poderosos y sus promesas, sobre patrones que se repiten a través de generaciones. Aún así, cuando se despidieron esa tarde, fue con la promesa de verse nuevamente en 2 días. Y mientras Layla regresaba a su pequeño apartamento, tocó el collar y se preguntó si estaba siendo valiente o simplemente ingenua. Lo que no sabía era que en 1960, ese mismo momento, la jequesa Fátima estaba escuchando un reporte detallado de uno de los asistentes de Rashid, quien le debía lealtad a ella más que al príncipe. Un reporte sobre una mesera con un collar antiguo, un llanto público inexplicable y una hora pasada en un jardín botánico. Y la jequesa Fátima, quien no había llegado a donde estaba siendo pasiva, ya estaba formulando un plan. La cena familiar fue exactamente tan tortuosa como Rashid anticipó. La mansión Al-Mansur brillaba con opulencia contenida, candelabros de cristal que costaban más que casas, alfombras persas antiguas, mesas de mármol que reflejaban rostros perfectamente compuestos. Yasmín Al-Qasimi era hermosa de la manera en que las pinturas son hermosas, perfecta, inalcanzable, más idea que persona.
Usaba un vestido de diseñador que fluía como agua, su hijab de seda enmarcando un rostro que podría lanzar 1000 campañas publicitarias. Se sentó junto a Rashid con la comodidad de alguien que ya consideraba el espacio suyo. «Rashid, te ves cansado», observó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Has estado durmiendo bien?» «Lo suficiente», respondió él, moviendo la comida en su plato sin comer realmente. La jequesa Fátima presidía la cabecera de la mesa como una reina en su corte, observando cada interacción con ojos que no perdían nada. «Yasmín y yo estuvimos discutiendo fechas posibles», dijo casualmente, como si hablara del clima. «Abril sería ideal. Suficiente tiempo para planear, pero no tan lejos que la gente especule sobre demoras». Rashid levantó la vista bruscamente. «Madre, no he aceptado nada». «¿Qué hay que aceptar?» La voz de Fátima era suave, pero había acero debajo. «Ambas familias están de acuerdo. Yasmín está de acuerdo. La única pregunta es si vas a cumplir con tu responsabilidad o continuar esta fase de rebeldía adolescente tardía». El padre de Yasmín, un hombre corpulento con ojos calculadores, se rió. «Los jóvenes siempre necesitan tiempo para aceptar lo inevitable. Rashid es inteligente, verá el sentido eventualmente». Algo en el tono condescendiente hizo que la sangre de Rashid hirviera. Pensó en Laila, en su collar, en la promesa a su abuelo. Pensó en Amira y Khalid, y cómo el conformarse a lo inevitable había envenenado décadas. «No voy a casarme con Yasmín», dijo claramente. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Incluso los sirvientes que circulaban con bandejas parecieron congelarse. Fátima colocó su copa de agua con cuidado controlado. «Rashid, quizás deberíamos discutir esto en privado». «No», se puso de pie, sorprendido por su propia audacia. «Respeto a Yasmín demasiado como para fingir. Ella merece a alguien que la elija, no a alguien que la acepte por obligación. Y yo merezco la oportunidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida». Yasmín, para su crédito, no parecía ofendida. Si acaso, parecía casi aliviada, como si acabara de ser liberada de una prisión que ni siquiera sabía que odiaba. Pero su padre se puso rojo de furia. «Esto es un insulto. Nuestra familia no será humillada de esta manera». «Nadie está siendo humillado», dijo Rashid firmemente. «Simplemente estoy siendo honesto sobre lo que puedo y no puedo ofrecer». Fátima se levantó con gracia mortal. «Todos, por favor, disculpen a mi hijo. Claramente no se siente bien. Rashid, acompáñame». Ahora, no era una petición. Rashid siguió a su madre a su estudio privado, una habitación llena de recuerdos de su difunto padre y símbolos de poder que Fátima había acumulado en su nombre. La puerta apenas se cerró antes de que ella se volviera hacia él. «¿Qué está pasando realmente?» «No voy a repetir el error del abuelo», dijo Rashid. Fátima parpadeó, genuinamente confundida. «¿Qué tiene que ver tu abuelo con esto?» Entonces Rashid le contó sobre la confesión en el lecho de muerte, sobre Amira, sobre el collar y la promesa, sobre Laila. Omitió la propuesta de matrimonio. No estaba listo para esa batalla todavía, pero compartió todo lo demás. Para cuando terminó, Fátima estaba pálida. «Tu abuelo me contó esa historia hace años», dijo finalmente. «Pensé que era el delirio de un hombre viejo aferrándose a fantasías románticas. No sabía que había evidencia física. El collar es real, Laila es real, y la promesa que le hice a él es real». Fátima se sentó pesadamente, de repente viéndose menos como una jequesa y más como una mujer cansada. «¿Sabes por qué empujé tanto por este matrimonio con Yasmín?» No esperó respuesta. «Porque vi lo que el arrepentimiento hizo a tu abuelo.
Lo vi marchitarse, cumpliendo todos sus deberes perfectamente mientras moría por dentro. Y pensé, si Rashid acepta su deber desde el inicio, si nunca conoce una alternativa, nunca sentirá esa pérdida. Estabas tratando de protegerme, dijo Rashid suavemente. Estaba tratando de evitar que te convirtieras en él. Los ojos de Fátima brillaban. Pero quizás al hacerlo, estaba garantizando exactamente ese resultado. Rashid se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Madre, no voy a pretender que sé lo que estoy haciendo. Conocí a Layla hace días. Esto podría ser la decisión más estúpida de mi vida, pero necesito intentarlo. Necesito saber si podemos escribir un final diferente. Fátima estudió el rostro de su hijo durante un largo momento. ¿La amas? No lo sé todavía, pero creo que podría. Y eso es más de lo que tendría con Yasmín. Fátima suspiró, profundamente. Trae a esta Layla a cenar, mañana. Quiero conocer a la mujer que ha trastornado décadas de planificación cuidadosa con nada más que un collar antiguo y buenas intenciones. Rashid la miró con sorpresa. ¿De verdad? Tu abuelo pasó 50 años arrepintiéndose. No permitiré que mi hijo haga lo mismo. Se puso de pie, recomponiendo su máscara de jequeza. Pero Rashid, si vas a hacer esto, hazlo correctamente. Esta niña necesita saber en qué se está metiendo. Nuestro mundo no es amable con forasteros. Lo sé, lo sabe ella. Era una pregunta que Rashid no estaba seguro de poder responder. Cuando Rashid llamó a Layla esa noche, pidiéndole que viniera a cenar con su madre, hubo un silencio largo en la línea. ¿Estás seguro?, preguntó ella finalmente. Dijiste que necesitábamos tiempo antes de involucrar a las familias. Mi madre ya sabe sobre ti, sobre el collar. Rashid hizo una pausa. No sobre la propuesta todavía. Pero si vamos a hacer esto, no. Puedo esconderte. No cometeré ese error. Layla respiró profundamente. Está bien, pero Rashid, no tengo nada que usar para una cena con una jequesa. Mi armario entero probablemente cuesta menos que sus servilletas. Usa el collar, dijo él. Es lo único que importa realmente. Y así fue como, 24 horas después, Layla se encontró frente a las puertas masivas de la mansión Al-Mansur, usando su mejor vestido, que todavía se sentía miserablemente inadecuado, y el collar que había comenzado todo esto. Rashid la recibió personalmente, y la forma en que sus ojos se iluminaron al verla calmó algunos de sus nervios. «Estás hermosa», dijo simplemente. «Estoy aterrorizada», corrigió ella. «Eso también», ofreció su brazo. «Pero estaré justo aquí. Pase lo que pase, la mansión era tan intimidante por dentro como por fuera». Layla se forzó a no tocar nada, aterrorizada de romper algo que costaba más de lo que ganaría en una vida. Un sirviente los guió a un comedor más íntimo que el salón principal, pero íntimo era relativo. La mesa todavía podía sentar fácilmente a 12 personas. La jequesa Fátima ya estaba sentada, un estudio de elegancia controlada. Se puso de pie cuando entraron, y Layla se inclinó instintivamente, insegura del protocolo. «Por favor, siéntate», dijo Fátima, su voz cortés, pero imposible de leer. «No hay necesidad de formalidades excesivas». La cena fue servida, platos tras platos de comida que era más arte que sustento. Layla comió poco, demasiado consciente de cada movimiento, cada mirada, cada palabra. «Entonces», dijo Fátima finalmente después de lo que pareció una eternidad de charla trivial, «Rashid me dice que tu abuela era Amira Hassan». «Sí, Sayida», respondió Layla, su voz más firme de lo que se sentía. «Conocí a tu abuela una vez», dijo Fátima, y esto hizo que tanto Rashid como Layla la miraran con sorpresa. «Fue hace muchos años.
poco después de que me casé con el padre de Rashid. Ella trabajaba en los jardines del palacio todavía. Solo hablamos brevemente, pero recuerdo pensar que tenía los ojos más tristes que había visto. Laila sintió lágrimas picando. Nunca supe por qué. No hasta que Rashid me contó sobre el jeque Khalid. Fátima asintió. Mi suegro fue un buen hombre en muchas formas, pero llevó su dolor como una piedra alrededor de su cuello y afectó a todos a su alrededor. Sus ojos se fijaron en Laila. Cuéntame, niña, ¿qué esperas de mi hijo? La pregunta era directa, desafiante. Laila podría haber mentido, podría haber dicho las palabras correctas para apaciguar a esta mujer poderosa. En cambio, eligió la verdad. Honestamente no lo sé. Conocí a Rashid hace menos de una semana. Esto es todo tan surrealista que mitad del tiempo pienso que voy a despertar y nada de esto será real. Miró a Rashid, luego de vuelta a Fátima. Pero lo que sé es que mi abuela pasó 50 años viviendo a medias, atrapada entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y Rashid me está ofreciendo la oportunidad de no repetir esa historia. No sé si terminará en amor o desastre, pero sé que me arrepentiré más de no intentarlo que de intentar y fallar. Fátima estudió a Laila durante un largo momento, sus ojos escaneando cada detalle como si leyera un documento legal. Eres más inteligente de lo que esperaba, dijo finalmente, y más valiente. Nuestro mundo va a ser cruel contigo, ¿lo sabes? Cada movimiento juzgado, cada palabra diseccionada, cada falla amplificada. Mi mundo ha sido cruel conmigo de diferentes maneras toda mi vida, respondió Laila. Al menos, esta crueldad vendrá con la posibilidad de algo más. Por primera vez, Fátima sonrió, una expresión pequeña pero genuina. Veo por qué captaste la atención de mi hijo. Se volvió hacia Rashid. Si van a hacer esto, lo harán correctamente. Compromiso público, boda tradicional, todo según protocolo. No les daré munición a nuestros enemigos sugiriendo que esto es algo menos que completamente respetable. ¿Estás dando tu bendición?, preguntó Rashid, incapaz de ocultar su sorpresa. Estoy dando mi cooperación, que es más valiosa. Fátima se puso de pie. Laila, necesitarás entrenamiento, protocolo, etiqueta, política. Si vas a ser parte de esta familia, necesitas las herramientas para sobrevivir en ella. Entiendo, dijo Laila, su mente girando. Y ambos, Fátima los miró a ambos, necesitan entender que una vez que esto sea público, no hay vuelta atrás. Las familias que esperaban aliarse con nosotros a través del matrimonio de Rashid se sentirán traicionadas. Habrá consecuencias políticas y económicas. ¿Están preparados para eso? Rashid tomó la mano de Laila debajo de la mesa. Sí. Laila miró al hombre junto a ella, este príncipe que había llorado en un restaurante humilde, que llevaba el arrepentimiento de su abuelo como una segunda piel, que le ofrecía una oportunidad de reescribir historias rotas. Sí, dijo ella también. Y en ese momento, en ese comedor opulento con una jequesa que acababa de transformarse de obstáculo potencial a aliada inesperada, comenzó algo que ninguno de ellos podía predecir completamente. Pero lo que ninguno sabía era que fuera de las paredes de la mansión, el padre de Yasmín, el magnate petrolero Ibrahim Al-Qasimi, estaba haciendo llamadas a hombres poderosos, susurrando sobre insultos y venganza, plantando semillas de discordia. Y en su propio palacio, Yasmín se sentaba frente a su espejo, tocando su rostro perfecto y preguntándose por primera vez en su vida qué se sentiría ser elegida por amor en lugar de conveniencia. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Laila dejó su trabajo en el restaurante.
Omar la lloró y la maldijo en igual medida, y se mudó a una suite de invitados en la mansión Al-Mansur. Fátima contrató a un equipo de consultores, especialistas en etiqueta, entrenadores de lenguaje. El árabe formal de Laila era funcional pero no refinado. Asesores de moda e incluso un terapeuta especializado en transiciones de vida. «Esto es demente», dijo Laila una noche, colapsando en el sofá de la sala privada de Rashid después de 7 horas de entrenamiento. Hay reglas sobre cómo sostener una taza de té, múltiples reglas, dependiendo de quién está presente y qué hora del día es. Rashid se rió, pasándole un vaso de agua. «Bienvenida a mi pesadilla permanente. ¿Cómo lo soportas?» Laila lo miró, genuinamente curiosa. «Toda esta performancia constante. Encuentro bolsillos de verdad donde puedo». Se sentó junto a ella. «Como ahora mismo. Aquí, en esta habitación, puedo ser solo yo. No el príncipe, no el heredero, solo Rashid». «¿Y quién es solo Rashid?» Él consideró la pregunta. «Alguien que lee poesía a las 3 de la mañana, que prefiere perros a gatos, pero es alérgico a ambos, que llora en películas tristes y ríe en funerales porque el nerviosismo lo pone histérico, que tiene pánico escénico pero fantasea con ser actor». La miró. «Alguien que está absolutamente aterrorizado de que esto entre nosotros sea tan frágil como lo que mis abuelos tuvieron». Laila tocó su rostro, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «No seremos como ellos. Estamos escribiendo nuestra propia historia. ¿Lo estamos? ¿O simplemente estamos reinterpretando la suya con nuevos actores?» Era una pregunta que ninguno podía responder todavía. El anuncio de compromiso fue programado para 3 días después. Una conferencia de prensa formal seguida de una recepción para aliados cercanos y prensa seleccionada. Fátima orquestó cada detalle con precisión militar. Laila llevará un vestido diseñado por un diseñador local, explicó durante una de las reuniones de planificación. Honramos la tradición, pero mostramos accesibilidad. Rashid usará tobe formal, pero no regalia completa. Demasiado autoritario para lo que queremos proyectar. El mensaje es modernos, pero respetuosos, inesperados, pero apropiados. La cabeza de Laila giraba con toda la estrategia, cada movimiento calculado para controlar narrativas y manejar percepciones. ¿Alguna vez algo es solo genuino?, preguntó después de que los asesores se fueron. Fátima la miró con algo como compasión. En nuestro mundo, niña, lo genuino es un lujo. Pero eso no significa que no pueda existir en los espacios entre la performance. 2 noches antes del anuncio, Rashid llevó a Laila al techo de la mansión, donde había organizado una cena privada bajo las estrellas. No sirvientes, no asesores, solo ellos dos y la comida que él mismo había preparado. Con ayuda considerable del chef, admitió con una sonrisa. «Necesitaba recordarnos por qué estamos haciendo esto», dijo mientras se sentaban en cojines dispuestos alrededor de una mesa baja. «Antes de que se convierta en un circo mediático». La ciudad brillaba debajo de ellos, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte, donde el desierto comenzaba. «Cuéntame algo que nadie más sepa», dijo Laila, repitiendo la petición que él había hecho semanas antes. «Algo real». Rashid sirvió vino para él y jugo para ella, que no bebía. «Cuando tenía 16 años, me enamoré de la hija de nuestro chofer, Sara. Ella tenía mi edad, era inteligente y divertida, y no le importaba que yo fuera un príncipe. Mi madre lo descubrió y hizo una pausa. No fue cruel, fue práctica. Explicó exactamente por qué nunca funcionaría, cómo le haría daño a Sara más que ayudarla,
¿Cómo sería egoísta de mi parte perseguir algo que solo podía terminar mal para ella? Terminó con ella por mí, usando lógica tan perfecta que no pude argumentar. Sara se fue a estudiar al extranjero con una beca que mágicamente apareció, y aprendí que el amor, en mi mundo, siempre viene en segundo lugar después del pragmatismo. ¿Alguna vez la volviste a ver? Una vez, años después. Estaba casada, embarazada, feliz. Me agradeció por dejarla ir. Rashid miró las estrellas. No sé si eso hizo que fuera mejor o peor. Laila tomó su mano. ¿Es por eso que esto es tan importante para ti? ¿Una segunda oportunidad de elegir el amor sobre el pragmatismo? Es más complicado que eso. Rashid entrelazó sus dedos, porque parte de mí se pregunta, ¿estoy siendo valiente o egoísta? ¿Te estoy salvando o arrastrándote a un mundo que te consumirá como consumió a Amira? Amira nunca tuvo elección, señaló Laila. Yo sí, y la estoy haciendo con ojos abiertos. ¿Lo están? Rashid se volvió para enfrentarla completamente. Laila, hay cosas sobre mi vida, sobre las expectativas, sobre los peligros, no solo sociales, reales. Hemos sido objetivos de secuestros, amenazas. Tengo guardaespaldas, no porque sea paranoia, sino porque es necesario. ¿Realmente comprendes lo que estás aceptando? No, admitió Laila honestamente. No completamente. Pero comprendo que pasar mi vida preguntándome ¿qué pasaría si? Sería peor que intentar y enfrentar lo que venga. Rashid la besó entonces, el primero real entre ellos. No fue perfecto o cinematográfico. Fue tentativo, un poco torpe, cargado con el peso de todo lo que representaba. Pero fue genuino, y en ese momento, bajo estrellas indiferentes a los dramas humanos, se sintió como promesa. Lo que no vieron fue la figura en la ventana de abajo. Fátima, observando a su hijo besar a esta chica que había aparecido de la nada, con un collar que contenía fantasmas de medio siglo. Su expresión era indescifrable, una mezcla de esperanza y temor en proporciones iguales, y en su bolsillo su teléfono vibraba con mensajes de Ibrahim al-Qasimi, cada uno más amenazante que el anterior. La guerra que había advertido estaba comenzando, y ni siquiera habían hecho el anuncio público todavía. Pero por ahora, en ese techo, dos personas elegían creer que el amor podía ser suficiente. El tiempo les enseñaría si estaban en lo correcto. El día del anuncio amaneció claro y brillante, el tipo de clima que los organizadores de eventos sueñan. Laila se despertó a las 5 de la mañana con un equipo de estilistas invadiendo su habitación como un ejército benevolente. Maquillaje, cabello, ajustes de último minuto al vestido, todo fue un borrón de actividad experta. El vestido en sí era impresionante, seda color marfil con bordados dorados que captaban la luz. Tradicional pero contemporáneo, modesto pero hermoso. Y por supuesto, el collar. El collar que había iniciado todo, ahora pulido hasta brillar, descansando contra su garganta como un recordatorio de por qué estaban haciendo esto. Rashid llegó a su puerta a las 9, impecable en su tobe blanca con agal dorado, y se detuvo en seco al verla. Estas palabras claramente le fallaron. Lista para mentir convincentemente sobre un romance relámpago frente a cámaras internacionales, suministró Laila con una sonrisa nerviosa. «No es mentira», dijo Rashid, tomando sus manos. «Quizás no es amor todavía, pero es real. Lo que sentimos, lo que estamos intentando, es real. Repítelo después de la tercera hora de entrevistas», bromeó Laila, pero apretó sus manos agradecida. La conferencia de prensa fue un asalto sensorial.
Flashes de cámaras como relámpagos, preguntas gritadas en múltiples idiomas, el murmullo de cientos de reporteros empaquetados en el salón de prensa del hotel más lujoso de Dubái. Laila se aferró a la mano de Rashid bajo la mesa, su única ancla en el caos. Rashid habló primero, su voz firme a pesar del pánico que Laila sabía que ocultaba. Es con gran alegría que anuncio mi compromiso con Laila Hassan. Nuestra conexión es profunda y significativa, arraigada en historia familiar que solo recientemente descubrimos. Entiendo que esto es inesperado, pero las mejores cosas en la vida a menudo lo son. Las preguntas comenzaron inmediatamente. Príncipe Rashid, ¿es verdad que canceló su compromiso previo con Yasmín? Al-Qasimi, no hubo compromiso formal previo, solo discusiones que ambas familias decidieron no proseguir. Señorita Hassan, ¿cómo se conocieron? Laila se inclinó hacia el micrófono, su voz temblando solo ligeramente. Nos conocimos a través de una increíble coincidencia que involucra artículos heredados de nuestros abuelos. Cuando descubrimos la conexión entre nuestras familias, sentimos una responsabilidad de explorar lo que podría significar. ¿Está embarazada? La pregunta fue gritada desde el fondo, grosera y agresiva. Laila sintió que Rashid se tensaba, pero Fátima, sentada al lado, se inclinó suavemente hacia adelante. La próxima pregunta inapropiada resultará en expulsión. Mi futura nuera merece respeto. El mensaje era claro. Laila estaba protegida, aceptada, parte de la familia. La sala murmuró con esta confirmación. La recepción posterior fue igualmente agotadora. Aliado tras aliado, bien deseante tras bien deseante, cada uno evaluando a Laila con ojos expertos, juzgando si era adecuada, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente astuta. Un hombre mayor, jeque de una región vecina, la detuvo con una mano en su brazo. Tu abuela fue Amira Hassan, ¿verdad? Laila asintió, cautelosa. La conocí una vez, hace muchos años. Era la mujer más hermosa que había visto. Sus ojos se volvieron distantes. Y la más triste. Me alegra que su nieta tenga la oportunidad que ella nunca tuvo. No era el último en hacer comentarios similares. Aparentemente, la historia de Khalid y Amira era un secreto abierto entre ciertos círculos, susurrado pero nunca discutido abiertamente. El anuncio de Laila le dio contexto, convirtiéndola de anomalía a corrección histórica. Pero no todos eran amables. Bastante conveniente, dijo una mujer con joyas que brillaban más que las luces. Encontrar un príncipe justo cuando tu abuela muere y te deja con deudas. Algunos podrían llamarlo oportunista. Antes de que Laila pudiera responder, Rashid apareció a su lado, y algunos podrían llamar celoso a criticar a extraños en eventos sociales, pero aquí estamos, Sheikha Mariam. La mujer se sonrojó y se alejó. Rashid se inclinó hacia Laila. Ella ha estado tratando de casar a su hija conmigo durante 5 años. Ignórala. ¿Cuántas mujeres intentaron casarse contigo exactamente?, murmuró Laila. ¿Quieres el número real o uno que no te haga entrar en pánico? A pesar de todo, Laila se rió. Fue solo más tarde, cuando el evento finalmente terminó y colapsaron en el coche de regreso a la mansión, que Rashid notó las lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de Laila. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Nada. Todo. Laila se limpió las mejillas. Es solo real ahora. Completamente, innegablemente real. Y estoy aterrorizada. Rashid la acercó, abrazándola mientras sollozaba contra su zobe. Yo también, admitió. Cada segundo. Pero estamos aterrados juntos, y eso tiene que contar para algo. Cuando llegaron a la mansión, Fátima los estaba esperando en la entrada, su expresión grave. Necesitamos hablar. Ahora. En su estudio les mostró su tablet.
artículos de noticias, publicaciones en redes sociales, todos publicados en las últimas horas. Algunos eran benignos, incluso positivos, pero otros, príncipe abandona alianza crucial por mesera, capricho o crisis. La familia Al-Qasimi retira inversiones en protesta por matrimonio cancelado. ¿Quién es Laila Hassan? Investigación revela pasado. Humilde, conexiones cuestionables, están cavando en tu vida, dijo Fátima directamente a Laila. Cada trabajo que tuviste, cada persona que conociste, cada transacción financiera, buscan algo que puedan usar contra ti, contra nosotros. Laila sintió náuseas. No tengo nada que ocultar. Mi vida ha sido aburrida y difícil, pero honesta. No necesitan verdades, respondió Fátima. Solo necesitan insinuaciones que generen dudas. Rashid golpeó el escritorio. Entonces lucharemos. Con abogados, con declaraciones públicas, con lo que sea necesario. Dijo Fátima lentamente, aceleramos la boda. Una ceremonia rápida, íntima, que los haga legalmente familia antes de que los ataques se intensifiquen. Una vez casados, atacarte a ti es atacar directamente a nuestra familia. Las reglas cambian. Laila y Rashid se miraron. Todo estaba moviéndose tan rápido, como arena escapándose entre los dedos. ¿Qué tan rápido?, preguntó Rashid. Una semana, quizás menos. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino aún más intenso. Planificación de boda acelerada, documentos legales, negociaciones con familias ofendidas. Ibrahim Al-Qasimi había retirado inversiones cruciales, causando ondas en el mercado. Otros aliados vacilaban, esperando ver quién ganaría esta batalla de voluntades. Pero en medio del caos, algo inesperado sucedió. Yasmín Al-Qasimi apareció en la mansión Al-Mansur sin anuncio previo, pidiendo hablar con Laila, sola. Se sentaron en el jardín donde Laila regaba las flores cada mañana, un hábito que había traído consigo de su antigua vida. No vine a causar problemas, dijo Yasmín de inmediato. Vine a disculparme. Laila parpadeó sorprendida. ¿Disculparte por qué? Por mi padre, por la campaña que está orquestando contra ti. Yasmín jugaba con sus manos. Él piensa que me está defendiendo, que está protegiendo nuestro honor, pero la verdad es, me liberaste. ¿De qué? De una vida elegida por otros. Rashid tenía razón en esa cena. Merezco ser elegida por amor, no por conveniencia, y tú me mostraste que es posible rechazar lo que todos esperan. Yasmín levantó la vista, lágrimas en sus ojos. He estado comprometida desde los 15 años. En mi mente, si no oficialmente. Nunca me permití querer otra cosa. Hasta ahora. Laila tomó su mano impulsivamente. ¿Qué quieres, Yasmín? ¿Realmente? ¿Estudiar medicina? ¿Trabajar en hospitales de zonas rurales? ¿Ensuciarme las manos? ¿Salvar vidas? ¿Ser útil? Se rió amargamente. Cosas que las hijas de magnates petroleros no hacen. Quizás es hora de cambiar eso. Yasmín apretó su mano. No puedo detener a mi padre, pero puedo asegurarme de que sepas que no tienes enemigos en mí. Y cuando todo esto termine, si alguna vez necesitas una amiga que entienda lo loco que es este mundo, llámame. Después de que Yasmín se fue, Laila se sintió extrañamente fortalecida. Si incluso la mujer que supuestamente debía odiarla más la apoyaba, quizás podría sobrevivir a esto después de todo. La noche antes de la boda, Laila no pudo dormir. Caminó hacia el estudio de Rashid y lo encontró despierto también, mirando por la ventana hacia el desierto distante. «Listo para arrepentirte mañana», bromeó ella. Él se volvió sonriendo tristemente. «¿Sabes qué me dijo mi abuelo en su lecho de muerte, justo después de contarme sobre Amira?» Laila negó con la cabeza. Dijo, «El arrepentimiento por amor intentado y perdido es doloroso,
Pero el arrepentimiento por amor nunca intentado es un veneno que mata lentamente durante décadas. Elige el dolor agudo sobre el veneno lento, Rashid. Siempre. Rashid tomó las manos de Layla. Mañana no será perfecto. Probablemente cometeremos errores. Quizás esto termine en desastre, pero prefiero intentar y fallar contigo que tener éxito en una vida que nunca elegí. ¿Y si funciona?, susurró Layla. ¿Y si realmente podemos escribir un final diferente? Entonces nuestros abuelos finalmente descansarán en paz. Se besaron entonces, lento y profundo, una promesa sellada sin palabras. La boda fue pequeña, según estándares reales, pero hermosa en su intimidad. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Layla usó un vestido que incorporaba encaje del vestido de novia de su abuela Amira, una conexión tangible entre pasado y presente. Cuando Rashid levantó su velo, sus ojos brillaban con lágrimas. Amira y Khalid nos están viendo, susurró, y están sonriendo. La ceremonia fue tradicional pero cargada de significado personal. Cuando intercambiaron votos, Layla sintió el peso del collar contra su piel, tibio como si contuviera el corazón latiente de su abuela. «Prometo honrar tu historia», dijo Rashid, desviándose del guión tradicional, «pero no estar atado por ella. Prometo elegirte cada día, no por obligación sino por deseo. Prometo que nunca sabrás el veneno lento del amor no expresado». Layla respondió, «Prometo ser tu igual, no tu salvación o tu carga. Prometo que construiremos algo nuevo sobre las cenizas de lo que ellos perdieron. Prometo que nuestra historia será nuestra, no la de ellos repetida». Cuando fueron declarados marido y mujer, el pequeño grupo de invitados estalló en aplausos. Fátima lloraba abiertamente, algo que nadie había visto antes. En la recepción, un mensajero trajo una caja envuelta en papel antiguo. Adentro había una carta y un objeto envuelto en seda. La carta era de Ibrahim Al-Qasimi, príncipe Rashid, y... «Señora Layla, mi hija me mostró quién soy en mi búsqueda de venganza, un hombre que repite los mismos errores que critiqué en otros. El jeque Khalid sacrificó el amor por el deber y se arrepintió. Yo estaba sacrificando la felicidad de mi hija por orgullo. Retiro mi oposición, restauraré las inversiones y le pido a mi hija que persiga la medicina como siempre soñó. Que tengan lo que nuestros padres no pudieron tener, elección y consecuencia aceptada con alegría, con respeto renovado. Ibrahim». El objeto envuelto era el collar gemelo, el que el jeque Khalid había guardado durante 50 años. Ahora pasaba a Rashid, completando el par después de medio siglo de separación. «Dos collares, dos historias, ahora unidas», murmuró Rashid, colocándolo en sus propias manos junto al de Layla. Esa noche, solos finalmente en la suite nupcial, se sentaron en el balcón mirando las estrellas. «¿Crees que lo logramos?», preguntó Layla. «¿Romper el patrón? No lo sé todavía», admitió Rashid. «Pero hoy elegí, tú elegiste, eso es más de lo que ellos tuvieron. ¿Y si descubrimos que no nos amamos? ¿Que esto fue solo culpa romántica y buenas intenciones?». Rashid la miró, realmente la miró, viendo a la mujer que había arriesgado todo en una apuesta loca. «Entonces habremos aprendido algo valioso, que el amor no es solo sentimiento sino elección. Y yo te elijo, Layla. Cada día que venga, te elegiré nuevamente». Layla sintió algo cambiar en su pecho, como una puerta, abriéndose. Creo que te amo», dijo, sorprendida por la verdad en las palabras. No como en las películas, no perfecto o fácil, pero real. «Te amo por intentar, por ser tan roto como yo, pero intentar de todos modos». «Yo también te amo», respondió Rashid, «por tu valentía, por no dejar que mi mundo te hiciera pequeña, por ser el final diferente que mi abuelo soñó pero nunca tuvo».
Se besaron bajo las mismas estrellas que habían presenciado el romance imposible de Khalid y Amira, escribiendo finalmente el final que había esperado 50 años. 6 meses después, Layla publicó su primer libro, una colección de historias sobre amor perdido y encontrado, dedicado a Amira y Khalid, quienes esperaron 2 vidas para estar juntos. Se convirtió en un bestseller inesperado. Rashid superó su pánico escénico lo suficiente para dar un discurso en el lanzamiento, llorando solo 2 veces. Yasmín comenzó la escuela de medicina, visitándolo regularmente para estudiar en 1900. Su jardín. Fátima aprendió a soltar el control, descubriendo que confiar era más poderoso que manipular. Y en un pequeño cementerio, 2 tumbas lado a lado, Khalid y Amira, finalmente reunidos en muertes y no en vida, eran visitadas cada viernes por una pareja joven que traía rosas y susurraba gracias, porque algunas historias de amor toman generaciones para completarse y algunas promesas, incluso hechas demasiado tarde, aún pueden cambiarlo todo. Fin.